Martín, fuera de un gran endoscopista, gran gastroenterólogo conocido por todos, profesor asociado de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia, es mi profesor y mi amigo, y quiero agradecerle por permitirnos tenerlos acá. Doctor Jairo, bienvenido. Por favor, empieza a compartir su pantalla. El auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir entonces. Quisiera saber si se ve la. Bueno. Un momento que me. ¿Puedo volver a compartir otra vez? ¿Cómo se ve ahí? ¿No? O sea, ahí no se está viendo como debe ser. ¿Cómo le cambio? ¿Listo? ¿Arrancó? Gracias. Bueno, quisiera agradecer a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva por esta oportunidad para poder presentar este tema en el cual hemos hecho investigación en nuestra institución. Me siento muy orgulloso de poder representar a la Universidad Nacional, al Hospital Universitario Nacional de Colombia y a todos los que integran nuestra unidad, a los médicos, a los residentes y a las enfermeras. El día de hoy vamos a hablar sobre la utilidad de la inteligencia artificial en gastroenterología. La inteligencia artificial ha tenido un enorme desarrollo en los últimos años y le ha brindado la oportunidad al ser humano de tener grandes adelantos como los vehículos de conducción autónoma, los primeros robots e incluso la exploración espacial. Y la medicina no se queda aparte de estos adelantos, de manera que la inteligencia artificial en este momento tiene un gran auge y tendrá en el futuro un papel muy importante en la práctica clínica. Existen varias definiciones de inteligencia artificial. La más aceptada actualmente considera la inteligencia artificial como todos aquellos algoritmos de computador que permiten desarrollar tareas que usualmente requerirían de la inteligencia de un ser humano. Desde los años 50 se ha venido acuñando un término de inteligencia artificial y a medida que pasan los años se ha visto enorme progreso. Desde los años 80 hacia acá empezó el adelanto del aprendizaje del computador, el machine learning, y desde los últimos 10 años aproximadamente ha habido un gran desarrollo en el área del deep learning, que es lo que permite la inteligencia artificial hoy en día. La inteligencia artificial es el gran conjunto de tecnologías que permiten desarrollar estas tareas. Dentro de la inteligencia artificial, un gran campo es el machine learning, en el cual se le brinda al computador la capacidad para aprender. Esto ha permitido el desarrollo de tecnologías como los vehículos de conducción autónoma, muchas de las aplicaciones que se usan en los teléfonos inteligentes. El aprendizaje por representación es aquel en el cual el computador tiene la capacidad de aprender a identificar los datos y clasificar los datos. Y lo más recientemente desarrollado es el deep learning, en el cual el computador tiene la capacidad de identificar características, clasificarlos por jerarquías en múltiples capas y con esa clasificación de los datos obtener muy buenos resultados. La diferencia fundamental entre el machine learning y el deep learning es que en el machine learning el programador determina cuáles son las variables que deben estudiarse, mientras que en el deep learning es el algoritmo el que se encarga de establecer cuáles son las variables de importancia y el programador no las tiene que introducir. El deep learning tiene cabida en la clínica en múltiples áreas, por ejemplo en el uso de imágenes de radiología, histología, dermatología y por supuesto en las imágenes endoscópicas en gastroenterología. También puede procesar imágenes, procesamiento de datos o imágenes muy complejas como por ejemplo material genético.
y por medio de múltiples capas neuronales se hace un análisis complejo de la información para obtener resultados a las tareas que se solicitan. Lo más reciente son las redes convolucionales que permiten un procesamiento de los datos muy eficaz y obtener resultados verdaderamente sorprendentes. A medida que se ha desarrollado en las áreas de la inteligencia artificial, paralelamente se ha desarrollado la visión del computador, la visión por computador. Y la combinación de estas tecnologías permite, en el campo de las lesiones gastrointestinales, detectarlas, clasificarlas y segmentarlas. Segmentarlas, pues, es delinear sus bordes para delimitarlas del tejido sano. Identificar una lesión o una estructura para el ojo del ser humano puede en ocasiones ser una tarea simple, pero para el computador es complejo. Existen múltiples imágenes que pueden ser muy similares, pero tener significado diferente. Debe discriminarse los bordes, los colores, las formas, las texturas, para poder discernir entre imágenes que son endoscópicamente similares. El ser humano, para desarrollar esa tarea, usa su corteza visual, en el que hay múltiples capas neuronales. Primero identifica los bordes de las estructuras, luego con los bordes se identifican las formas y con las formas se reconocen los objetos más complejos. Con lo que se busca con la inteligencia artificial es simular el comportamiento que tiene el cerebro del ser humano, adaptarlo a un sistema de computador para obtener resultados similares cuando se observa una imagen. De manera que cuando un computador se le inserta un dato, por ejemplo, la imagen de un elefante, hace un trabajo similar, va identificando los bordes, las estructuras, por ejemplo, la oreja, el trompa, la cola, y a medida que va identificando las estructuras puede llegar a la conclusión de que se trata efectivamente de un elefante. El computador debe entrenarse para hacer este proceso. Hay dos tipos de entrenamiento, el entrenamiento supervisado y el no supervisado. En el entrenamiento supervisado es el programador el que le dice al sistema qué imagen fue la que se insertó, mientras que en el entrenamiento no supervisado el computador no tiene estos datos y lo intuye por sí mismo. En la práctica clínica de la gastroenterología, todos los estudios en este momento están usando entrenamiento supervisado. Con múltiples capas neuronales y con el deep learning se pueden llegar a obtener resultados, por ejemplo, insertar la foto de una persona y obtener el resultado adecuadamente a quien correspondía. Esto va de lo simple a lo complejo y es muy importante que los datos que se le insertan al computador, la programación que se le coloca al computador tenga alta calidad. Los datos deben ser muy representativos para poder programar un sistema de inteligencia artificial y deben ser recolectados con varios tipos de instrumentos. Es importante que los datos sean correctos, o sea, que hayan tenido verificación humana. Si esto no es correcto, el sistema va a tener una mala programación y no va a tener el resultado correcto. Y se ha descrito que es tener mejor una base de datos pequeña y con mayor calidad que una base de datos grande y que tenga múltiples errores. Para obtener estas grandes bases de datos de calidad, lo que se ha venido haciendo es campañas en las que se engloban múltiples bases de datos de diferentes instituciones para hacer bases de datos de acceso público y con ello poder tener un mayor desarrollo de la inteligencia artificial. También se han desarrollado otras tecnologías como el aprendizaje de transferencia, en el cual se usan bases de datos de otras áreas, de otras disciplinas, de cientos o miles, incluso millones de imágenes, y se entrena un sistema para aplicarlo en la práctica clínica. Después eso necesitará refinamiento, pero con esta combinación de bases de datos los sistemas se entrenan mejor. Una sola imagen obtenida desde el punto de vista endoscópico, de una sola imagen se pueden obtener cientos de imágenes diferentes, por ejemplo, rotándola, escalándola o deformándola. De manera que una base de datos que tenga, por ejemplo, 1000 imágenes, podría, con estas tecnologías, tener 100.000 imágenes y mejorar el rendimiento del sistema. La inteligencia artificial ha tenido un enorme desarrollo en la gastroenterología, más o menos desde el año 2000 hacia acá. La explosión de literatura ha sido considerable. Se han publicado más de 7.000 trabajos en PubMed con respecto a estos términos de búsqueda. Y la mayoría de estos trabajos se han desarrollado en los últimos 2 años, de manera que es un área de la investigación que está en auge. Hay 5 áreas grandes de investigación de inteligencia artificial en gastroenterología. El primero es la detección asistida por computador o CADE, en la cual una imagen endoscópica se somete a la inteligencia artificial para detectar si hay o no hay lesión. El siguiente es el diagnóstico asistido por computador, en el cual, digamos, ya se tiene la imagen patológica y lo que hace el sistema es determinar cuál es su etiología, por ejemplo, si un pólipo es hiperplásico o si es adenoma. El tercero es el estudio de la calidad de la endoscopia. Múltiples parámetros se pueden evaluar, como la
calidad de la preparación intestinal, la calidad de la inspección de la mucosa. El cuarto es todos los sistemas que apoyan la analítica y el sistema de reportes. Por ejemplo, es muy importante determinar que en una endoscopia no haya quedado ningún punto ciego y el sistema de inteligencia artificial puede ayudar a certificar lo que ha sido. Y el último es la inteligencia artificial usada en el ambiente clínico. Esto quiere decir usado para hacer diagnósticos clínicos, hacer algoritmos de diagnóstico y de tratamiento. En la endoscopia digestiva alta, la inteligencia artificial se ha descrito útil para localizar lesiones, para determinar si un esófago de Barrett tiene displasia, para diagnosticar la presencia o ausencia de Helicobacter pylori y para diagnóstico de cáncer gástrico temprano. En la videocápsula endoscópica se ha descrito su utilidad para detectar todo tipo de lesiones en el intestino medio o para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. En la ecoendoscopia se han hecho estudios para usar la inteligencia artificial para discriminar la pancreatitis crónica del cáncer gástrico. También se han hecho estudios para discriminar la pancreatitis crónica de la pancreatitis autoinmune o para el desarrollo de la elastografía. En la colonoscopia hay estudios para determinar la preparación intestinal con inteligencia artificial, determinar la calidad de la inspección de la mucosa, la detección de pólipos de colon, discriminar estos pólipos como adenomas o hiperplásicos o inclusive documentar si hay displasia dentro de un pólipo. En esta conferencia nos vamos a centrar en la detección de pólipos, que es nuestra área de investigación. Esto es importante porque el cáncer de colon es la segunda muerte por cáncer en el mundo. En el año 2020 causó cerca de 1 millón de muertes y solamente en Colombia más de 5.000. Para el cáncer de colon, la colonoscopia es el examen de tamización ideal y es el gold estándar de la tamización del cáncer colorectal. Esto porque se ha demostrado cómo la colonoscopia previene y disminuye la incidencia de cáncer. Se recomienda en la colonoscopia que la tasa de detección de adenomas mínima sea de 25% para determinar que hay una adecuada calidad, siendo 30% para hombres y 20% para mujeres. Sin embargo, la tasa de adenomas perdidos es tan alta como 25%. Esto quiere decir que de cada 4 adenomas que pueden estar presentes, uno de ellos no se diagnostica con la colonoscopia. Esto puede ser porque hay puntos ciegos derivados de mala preparación intestinal, pliegues, la anatomía propia del colon que puede dificultar el procedimiento, o aspectos relacionados al ser humano, como la falta de experticia, la fatiga del médico o otros tantos factores. La inteligencia artificial se ha propuesto como una herramienta para mejorar la calidad de la colonoscopia y mejorar estos números. En el campo de la detección de pólipos asistida por computador, se han hecho principalmente estudios con luz blanca y se ha demostrado su eficacia. Y para la caracterización asistida por computador, los estudios son diversos. Hay estudios con luz blanca, NBI y otras tecnologías. Y se ha demostrado también su eficacia. Para la colonoscopia existen múltiples indicadores de calidad que son tanto preprocedimiento, intraprocedimiento o postprocedimiento. Y en todos estos momentos de la calidad de la colonoscopia, la inteligencia artificial ha demostrado su utilidad. Por ejemplo, para calcular el Boston, la preparación del paciente, para determinar el adecuado intubación del ciego, para determinar la tasa de detección de adenomas, o para determinar si se está haciendo una resección completa de las lesiones de colon. De todos estos indicadores de calidad, el más importante es la tasa de detección de adenomas, que debe ser mayor a 25%. Acá podemos ver un ejemplo en el cual se está haciendo una colonoscopia y a la derecha se tiene una pantalla con un apoyo por una inteligencia artificial. Entonces el sistema va evaluando la mucosa en compañía del gastroenterólogo y va censando la cantidad de materia fecal que tiene el paciente. Y el gastroenterólogo tiene una asistencia aquí en la pantalla para poder ver qué se favorece, si el Boston 1, el Boston 2 o el Boston 3. En este caso se favorece el Boston 1 porque hay una abundancia aquí de materia fecal y mala preparación intestinal. En este ejemplo se puede ver cómo el sistema ayuda a determinar si efectivamente se llegó hasta el ciego y sale el color verde como favorable que se llegó al ciego. Si no fuera así, sale la alarma para que el colonoscopista pues modifique su técnica. Acá podemos ver cómo se está haciendo la calidad de la inspección de la mucosa. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la velocidad de retiro y con que se visualicen todas las partes de la mucosa. Si en algún momento la inspección de la mucosa se pierde, puede ser por secreciones, por agua, por burbujas, aquí como en este ejemplo se perdió la visualización de la mucosa, inmediatamente sale la alarma y el gastroenterólogo sabe que debe reposicionarse para mejorar la inspección de la mucosa.
También se prende la alarma cuando se está haciendo muy rápido y no se está evaluando la mucosa correctamente. Acá podemos ver un ejemplo en el cual el sistema detecta una lesión y la marca en la pantalla para que el gastroenterólogo esté atento de la lesión y disminuya la tasa de adenomas que no se pueden diagnosticar sin estas tecnologías. Se han desarrollado múltiples estudios clínicos para determinar si la tasa de detección de adenomas mejora con la inteligencia artificial, y en diversos estudios alrededor del mundo se ha demostrado cómo esta tasa de detección de adenomas mejora con la inteligencia artificial. En este trabajo, un ensayo clínico, se demostró cómo utilizar un sistema de inteligencia artificial comparado con luz blanca mejoraba la tasa de detección de adenomas, siendo 54% con inteligencia artificial y solo 40% sin usarlo. También aumentando la tasa de detección de adenomas y por cada colonoscopia, todo esto sin cambiar el tiempo de retiro, o sea, no repercute sobre la duración del procedimiento. En este trabajo, también un ensayo clínico, se demostró cómo usando inteligencia artificial comparado con luz blanca, se disminuye la tasa de adenomas perdidos, pasando de 40% con luz blanca a solamente 13% con inteligencia artificial. Y la tasa de pólipos perdidos también disminuye de 45% a 12%, y todo esto con significancia estadística. En esta revisión sistemática y metaanálisis recientemente publicada, se demostró cómo, haciendo un análisis en global de todos los ensayos clínicos aleatorizados controlados, la tasa de detección de adenomas mejora del 25% sin inteligencia artificial a 36% con inteligencia artificial. En la última DDW se compartió este trabajo de investigación en el cual se buscó la eficacia en tiempo real de los sistemas de inteligencia artificial en un escenario de colonoscopistas no expertos, y se demostró que en este escenario también hay enorme beneficio, pasando la tasa de detección de adenomas de 44 a 54% en colonoscopistas con menor experiencia. También, además de detectar la presencia del pólipo, la inteligencia artificial se ha usado para clasificarlos. Una vez se encuentra el pólipo, se puede usar esta tecnología para discernirlo, por ejemplo, si corresponde al pólipo hiperplásico o a un adenoma. La exactitud de este sistema oscila entre 88 y 94%, con un valor predictivo negativo bueno mayor a 90%. Este rendimiento es sobre todo, el beneficio es sobre todo mayor en los escenarios en donde el colonoscopista no tiene una adecuada experiencia, pasando de 73 a 85%, mientras que los colonoscopistas expertos en NBI pues tienen un beneficio un poco menor porque su rendimiento de base ya es muy alto. También se ha descrito el uso combinado de usar detección y clasificación en tiempo real en el mismo examen, de manera que el sistema primero detecta que está el pólipo y de una vez le asiste al gastroenterólogo para definirle si esto corresponde a un adenoma o a un pólipo hiperplásico. La sensibilidad de detectar lesiones es mayor al 90% y la exactitud para clasificarlas adecuadamente es del 83%. En esta publicación reciente del doctor Misawa y el doctor Kudo, ellos proponen la inteligencia artificial como un enorme potencial para mejorar la colonoscopia. Inclusive podría mejorar el pronóstico de los pacientes en el futuro. El tiempo dirá si la inteligencia artificial será la nueva generación en la endoscopia. Basados en que la evidencia muestra que la inteligencia artificial mejora la calidad de la colonoscopia y que no es correcto, no es adecuado traer algoritmos de otras poblaciones para aplicarlos en la nuestra, nosotros como grupo nos motivamos en la investigación en este campo y consideramos que es necesario investigar en nuestra población y crear nuestro propio algoritmo y poderlo validar para empezar a usar la inteligencia artificial en nuestros pacientes. Esta es una investigación que se ha venido desarrollando en los últimos años a cargo del Hospital Universitario Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, y el grupo Simolab. Es un grupo de telemedicina con énfasis en el estudio de la ingeniería biomédica, también de la Universidad Nacional. El objetivo principal de la investigación que se ha venido desarrollando en nuestra institución es crear un método de inteligencia artificial que permita detectar pólipos de manera automática en videos de colonoscopias de nuestros pacientes. Esta investigación ha tenido un desarrollo más o menos en los últimos 5 años. La primera publicación se desarrolló en el 2018. Esta publicación se llevó a una conferencia en México. La siguiente publicación se hizo en Colombia en el 2019. La tercera publicación se hizo en Alemania en el 2019. En el 2020 se hizo una publicación, se llevó a una conferencia en Houston, en Estados Unidos. Todo esto está publicado en revistas internacionales. Y la publicación más reciente es esta, Detección automática de pólipos colorectales con técnicas de inteligencia artificial, publicada recientemente en la revista colombiana Gastroenterología.
En el primer trabajo publicado se utilizó la tecnología Machine Learning para determinar la presencia de pólipos mayores a 5 milímetros durante una colonoscopia. Se usaron características visuales para determinar la presencia o ausencia de pólipos, características como el color, la textura y la forma. Y con esas tres características tratar de identificar si hay o no hay pólipos de manera automática. Estos estudios han sido aprobados por el Comité de Ética de nuestro hospital y se hizo con videos de colonoscopias de pacientes que acudían a tamización del cáncer colorectal. Se incluyeron solamente pacientes con adecuada preparación intestinal y los exámenes y los videos fueron grabados por el doctor Martín Gómez, un colonoscopista, un gastroenterólogo de una alta experiencia, más de 20 años y 50.000 colonoscopias realizadas en compañías de los residentes de gastroenterología de nuestro servicio. Se hizo, después de obtener los videos, una revisión del video foto por foto, cuadro por cuadro, y se hizo una marcación del pólipo de manera electrónica para poder entrenar el sistema. Los pólipos inicialmente documentados, el 13% de ellos en el recto, 22% en el sigmoide, 26% en el descendente, 10% en el transverso, 22% en el ascendente y en el ciego el 5% de ellos. La gran mayoría de los pólipos de estos estudios iniciales eran planos o 1S, pediculados o pseudopediculados el 10% y otros tipos el 4%. Para el desarrollo de este modelo de inteligencia artificial, lo que primero se desarrollaba era un preprocesamiento de las imágenes. Todas las imágenes con pólipo se llevaban un ajuste electrónico para mejorar su calidad, disminuir, por ejemplo, el brillo necesario y marcar mejor las lesiones. Se hacía una reducción de las dimensiones usando la técnica de superpíxeles y después se extraían las características fundamentales y con eso se alimentaba el sistema. La información temporal hace relación a que un solo pólipo puede estar presente en varios fotogramas y esto depende de la cantidad de tiempo que se observó el pólipo durante la colonoscopia. Entonces esto debe ajustarse para que la cantidad de pólipos sea correcta. Después se hace el proceso de aprendizaje del sistema de inteligencia artificial y después se evalúa si su rendimiento para ver si tiene la capacidad de detectar o no los pólipos. Inicialmente la base de datos se inició con 19 videos de colonoscopias con 2.102 cuadros y se combinó con una base de datos pública de la Clínica Mayo con 20 videos y 4.400 cuadros. En este primer trabajo se encontró una exactitud diagnóstica del 73% y una precisión del 72% para determinar la presencia o ausencia de pólipo. Posteriormente se publicó un trabajo en el cual se hizo hincapié en la técnica de superpíxeles también por la tecnología de Machine Learning. Superpíxeles es un desarrollo para poder delimitar mejor los bordes de los pólipos utilizando, digamos, una simplificación de las imágenes. Y con un método muy similar, entrenándolo en forma, textura y color, se obtenía como un mapa de probabilidades en el que el computador tenía la capacidad de saber si esto correspondía o no a un pólipo. Se ampliaron las bases de datos, incluyendo bases de datos públicas de otras instituciones, y la base de datos del hospital creció a 75 pólipos y 311 cuadros. En este estudio se demostró una concordancia del 90%, con una variabilidad del 18%. En esta siguiente publicación se agregó otra variable al sistema de inteligencia artificial, que es el estudio de la motilidad de las lesiones, teniendo en cuenta que no solo la forma, la textura y el color, sino también la motilidad de la lesión puede tener impacto sobre la presencia o ausencia de pólipos. Este es un trabajo que se hizo solo con pólipos pequeños, menores a 10 milímetros, y se encontró una concordancia del 75%. Este es el trabajo más recientemente publicado. Este ya usa una tecnología más avanzada que es Deep Learning con redes convolucionales, lo cual le brinda un enorme beneficio. El modelo para desarrollar este algoritmo de inteligencia artificial fue similar. Lo primero que se hizo fue obtener bastantes videos de colonoscopias y clasificarlos como pólipo o sin pólipo, pues por los gastroenterólogos expertos. Y se hizo un análisis por varias capas neuronales para tener la capacidad de discernir entre pólipo o no pólipo. Y una vez se tuvo el algoritmo desarrollado, se validó con unos pacientes diferentes para mirar el rendimiento. Para tener un adecuado entrenamiento del algoritmo, se utilizó la técnica del Transfer Learning, primero utilizando una base de datos muy grande que se llama el ImageNet, que tiene más de 14 millones de imágenes. Y con ese preentrenamiento del sistema, después se hizo el ajuste fino con las bases de datos de colonoscopias exclusivamente. Acá está la nuestra, la del Hospital Universitario. Se incluyeron 233 videos de pólipos positivos y 50 videos sin pólipo positivo,
combinado con otras bases de datos recolectadas alrededor del mundo. Esta es la Clínica Mayo, aquí está el CLINIC de Barcelona, y estas son bases de datos de países europeos. Y se hizo un análisis global de todos los datos juntos para tener un mejor rendimiento. El 70% de esta base de datos se usó para construir el algoritmo y se reservó un 30% para validarlo, de manera que la validación del trabajo se realizó en pólipos que no se habían usado para construirlo. Esto es importante para disminuir el riesgo de sesgo. Se usaron 3 modelos diferentes de inteligencia artificial y el que mejor rendimiento tuvo fue el ResNet 50. Este es un sistema de deep learning de 50 capas neuronales que evalúa más de 26 millones de parámetros. Y con esta tecnología se encontró una exactitud del 77%, una buena sensibilidad para detectar pólipos cercana al 90% y una especificidad del 71% con una precisión del 60%. Estas son las curvas ROC del rendimiento diagnóstico de estos 3 modelos evaluados y efectivamente el mejor es el ResNet 50 con un área bajo la curva AECO. Este es un ejemplo de un video nuestro en el cual se está evaluando la inteligencia artificial cómo adecuadamente marca los pólipos positivos. Los aportes de este trabajo es que se ha demostrado que la inteligencia artificial tiene un rendimiento sobresaliente en nuestra población y en la detección de pólipos en los videos de colonoscopias que se utilizaron. Esto puede ser de enorme utilidad porque puede disminuir la brecha en la tasa de detección de adenomas que existe entre inexpertos y expertos. En el futuro vendrán trabajos para determinar si esto puede ser usado en tiempo real. Eso se requiere, para poder hacer esto, el sistema tiene que ser rápido. Tiene que permitir clasificar las lesiones, si es adenoma o no adenoma. Y en últimas, que se traduzca en un aumento de la tasa de detección de adenomas en los pacientes de nuestro hospital. Existen, aparte de la inteligencia artificial en pólipos, en nuestro grupo existe interés en desarrollar estos modelos de inteligencia artificial en otras áreas, por ejemplo, la detección del cáncer gástrico temprano en nuestra población, detección de atrofia, clasificación también de la metaplasia o la determinación de la infección por Helicobacter pylori, lo cual todas estas son áreas de enorme crecimiento. No existió ningún conflicto de interés en los que participaron en esta investigación. Como mensajes para llevar a la casa, la inteligencia artificial tiene varias aplicaciones en gastroenterología. Se ha demostrado cómo aumenta la tasa de detección de adenomas y disminuye la tasa de adenomas perdidos en colonoscopia. Y nuestro modelo, que está en desarrollo, ha demostrado tener hasta el momento un buen rendimiento. Se necesita validar los modelos en nuestra población para poderlos aplicar. Y en el futuro de nuestro país vendrán múltiples ensayos para determinar que sea posible en tiempo real. Habrá que hacer ensayos clínicos, habrá que demostrar que la tasa de detección de adenomas sí se puede mejorar y en últimas el objetivo principal pues será disminuir la incidencia de cáncer en la población. Para nuestro servicio consideramos que la inteligencia artificial no reemplazará a los gastroenterólogos expertos, sin embargo sí se demostrará cómo esta tecnología mejorará la calidad de la colonoscopia. Así luce una sala con inteligencia artificial, la torre de endoscopia, y al lado el carrito de inteligencia artificial. Así luce actualmente una sala de endoscopia digestiva y es probable que nuestras salas de endoscopia en nuestro país luzcan así en poco tiempo. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por su conferencia, por traernos un tema tan actual, un tema con tanta expectativa y pues quiero empezar por felicitarlos por esos desarrollos tecnológicos que están intentando llevar a cabo. Veo de una vez al doctor Raúl Montserrat. Bienvenido, profe. Para hacer alguna pregunta, puede activar su cámara y su micrófono. Doctor Montserrat. Sí, ¿me oyen? Sí, señor. Ok, no, excelente la presentación y yo pienso que la inteligencia artificial está llegando para quedarse. Sin embargo, siempre surge a uno dudas al respecto. Cuando yo doy la charla de calidad en colonoscopia, dice uno puede tener colonoscopio de 14ª generación, pero si el colon está sucio y no sirve nada, ni el colonoscopio, ni la inteligencia artificial. Y lamentablemente esa es una tragedia que hay que tratar de resolver. Ya se sabe que en general la preparación óptima del colon anda alrededor de 64, 65%. Entre tanto nosotros no mejoremos la calidad de la preparación,
lamentablemente todos estos avances no nos van a servir para nada. Yo pienso que, repito, que llegó para quedarse. En el endoscopista experto ciertamente la ayuda es poca y eso se ha demostrado también en trabajos que lo que genera en aumento de la detección de pólipos es muy pequeño. Y hay otra pregunta que ha salido también. Si el uso de la inteligencia artificial puede resultar a su vez en que muchos endoscopistas descuiden un poco la evaluación de la mucosa colónica, pensando que el aparato va a detectar todo lo que ellos no pueden ver o descuidadamente no han visto. Gracias, doctor Montserrat. Doctor Rodríguez, yo quisiera escuchar al profesor Gómez sus comentarios mientras llegan otras preguntas. Bueno, primero queremos nuevamente felicitar a nuestra Asociación Colombiana Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva por este excelente evento y internacionalizarlo. Me parece que fue un gran hit para mostrar pues cómo trabajan las diferentes instituciones de Latinoamérica. Felicito al doctor Lázaro Arango, al doctor Alejandro Concha y al doctor Ardila por la coordinación. Quisiera pues hacer unos pequeños comentarios y hacer una analogía de un editorial que salió hace poco sobre inteligencia artificial, en el cual citaban al novelista Víctor Hugo, quien en 1880 decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, pero para los valientes es la oportunidad. Y realmente la inteligencia artificial en endoscopia es la oportunidad que tenemos nosotros como gastroenterólogos de dar un paso superior. Porque como lo mostró excelentemente el doctor Jairo y nos puso al día sobre inteligencia artificial, la inteligencia artificial está cambiando el modo de ejercer la endoscopia y la gastroenterología, y hay múltiples trabajos que nos han demostrado en esófago de Barrett, en cáncer escamocelular, en estómago, no solo de detección, sino de caracterización del cáncer de estómago. Recientemente el doctor Wang de Shanghái mostró un dispositivo de inteligencia artificial que permitía evitar esos puntos ciegos que no vemos en endoscopia. Estoy de acuerdo con el doctor Montserrat, que si la endoscopia, tanto alta como baja, no es de alta calidad, no vamos a hacer nada con la inteligencia artificial. Y la idea es que ella no nos va a reemplazar nada, sino nos va a complementar y nos va a mejorar la calidad. Por un lado, el endoscopista tiene que entrenarse muy bien. El residente no va a pensar que por tener inteligencia artificial no se va a entrenar bien. Por el contrario, tiene que entrenarse mejor, porque para alimentar estos sistemas de inteligencia artificial, sobre todo en colonoscopia, para que den un resultado óptimo, él tiene que tener unos tiempos de retiro adecuados del colonoscopio. Obviamente el colon tiene que estar bien preparado. Él tiene que tener una buena técnica de exposición de los pliegues, de presentarle, así no lo vea nosotros el pólipo, para que la máquina sí lo detecte. Pero si salimos rápido, no expandimos bien los pliegues, no hacemos los movimientos adecuados tanto de inserción como de extracción del colonoscopio, pues la inteligencia artificial no nos va a servir nada. Quiero decirles pues a todos los que no están muy involucrados en este tema de inteligencia artificial que no es algo exótico ni que va a ser en un futuro, es una realidad. Ya el sistema Fuji tiene dos sistemas de inteligencia artificial que se llama el CDA-ACE, para detección y para caracterización. Pentas cuenta con el sistema Discovery. Olympus cuenta con dos sistemas, el sistema Endobrain y el sistema EVIS X1. Todos están aprobados por el Sistema Europeo de Control de Calidad de Endoscopia. Hay algunos que están pendientes por aprobarse en Estados Unidos. El sistema Medtronic cuenta con el sistema Genius, que es con el que la mayoría se han hecho estos trabajos. Por lo tanto, las preguntas, yo sé que van a haber mucho en el auditorio, sería ¿para quién utilizar el sistema de inteligencia artificial? Realmente la actualidad o la literatura o la evidencia actual nos muestra que debe utilizarse tanto para los endoscopistas junior como para los senior, porque en ellos le puede aportar, como lo mostró el artículo de Ripici que señaló el doctor muy bien Rodríguez. ¿Para qué lesiones nos sirve el sistema de inteligencia artificial específicamente hablando del colon? Idealmente para lesiones menores de 5 milímetros que con mucha frecuencia se nos escapan. Para las lesiones planas, sobre todo en el colon derecho, que como ustedes saben puede ser hasta un 30% de los casos de cáncer de colon.
Ahí es donde puede servir el sistema de inteligencia artificial. Probablemente para el cáncer no, o por las masas, porque pues obviamente un endoscopista entrenado va a ver una lesión evidente. Realmente, ¿cuándo utilizar estos sistemas de inteligencia artificial? Usarlos desde que introducimos el colonoscopio es algo controvertido, pero no está controvertido es usarlos cuando estamos retirando el colonoscopio. Probablemente si aplicarlo cuando los tenemos con luz blanca o cuando los tenemos con los diferentes sistemas de cromoendoscopia. Probablemente los artículos han mostrado que en los dos sistemas es útil realizar el sistema de inteligencia artificial. Finalmente, como Jairo mostró, realmente la explosión de la literatura en esto es supremamente alta y últimamente se han publicado 149 trabajos controlados de inteligencia artificial, 27 en esófago, 30 en estómago, 29 en cápsula endoscópica y el que más ha tenido pues, atención es en colon, en el cual se han publicado 63 trabajos. Por lo tanto, creo que todos debemos ponernos al día en esto y estar pendiente porque probablemente esto nos va a cambiar en un futuro muy cercano nuestra práctica clínica. Realmente, como alguna vez me preguntaron, el gran inconveniente es los costos de estos sistemas y la poca retribución que tiene el sistema de salud a esto, pero pues el tiempo lo dirá si podemos implementarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gómez. De nuevo, doctor Rodríguez, muchas gracias por su presentación. Acá tengo una pregunta de la doctora Diana Sánchez. Dice, ¿piensa que la relación costo-beneficio de la implementación de la inteligencia artificial en colonoscopia para la prevención de cáncer colorectal es suficiente para generalizar su uso? Una tremenda pregunta, Jairo. Cuéntenos a ver. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Es excelente. En lo personal, pues no conozco de un estudio formal de costo-efectividad en estas tecnologías. Sin embargo, en mi opinión, creo que va a ser muy probable que el beneficio supere y por mucho el costo, porque estamos hablando de una patología muy prevalente que es el cáncer colorectal, e incluso, como lo dijimos, la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. O sea, digamos, la cantidad de pacientes que se van a beneficiar de esto va a ser enorme. Y los costos derivados de esto, si bien al principio pueden ser altos, se ha descrito como el uso de estas tecnologías pues puede abaratarse con el tiempo. Inclusive, en los últimos artículos, estos software de inteligencia artificial se han montado sobre computadores de casa, un portátil normal, y corren perfectamente. Entonces, probablemente su costo sea menor comparado con el beneficio. Además que si una unidad de gastroenterología adquiere un sistema de inteligencia artificial, con un solo sistema va a ser decenas, cientos, miles de colonoscopias después, y esto, el beneficio va a ser enorme. Yo pienso que el futuro va hacia allá. Muchas gracias, doctor Rodríguez. De los profesores, Jimmy, veo que está levantando la mano. Por favor, el doctor Lezama, bienvenido. Gracias, Alejandro, y muy agradecido por la charla a Rodríguez y a su mentor. Comentarle algo interesante que yo vi en Japón con el doctor Ken Shiao y sus fellows de endoscopía y los asistentes allá. Ya ellos tienen el sistema, ese software de inteligencia artificial, fácilmente más de 5 años o tal vez 10 años, y no lo usaban, digamos, en todos los pacientes, los usaban muy, muy puntualmente con algunos. Es inevitable el hecho de que nuestra cultura tal vez sea diferente a la de ellos y son mucho más metódicos, más llevados a las imágenes directamente a ver cada uno de ellos. Y tal vez algo que nosotros podamos, lamentablemente por nuestra cultura, por ser latinos, a veces cometemos los errores, lo que decía el doctor Gómez hace rato, que esto podría reemplazar a los gastroenterólogos, y eso no es así. Pero también hay que saber que la realidad de cada punto, de cada rincón de Latinoamérica, para que esto llegue, es muy alto. Es cierto, doctor Rodríguez, que la masa de gente que se va a beneficiar es alta. ¿Cómo se le explica eso a un gobernante, a un político,
que debería tener la conciencia de que eso se use en todos nuestros pacientes mayores de 60 años, porque debería ser así. Entonces ellos se beneficiarían, aprenderíamos mejor nosotros y detectaríamos tal vez problemas mayores que nos van a llevar a un costo alto de curación, quimio, radios, cirugías, pero lamentablemente esto no funciona así idealmente. Entonces yo creo que aplaudo la iniciativa que tiene el doctor Rodríguez y todo el hospital allá en Colombia, porque nosotros en Perú es complicado. Ahora que todavía hemos entrado al socialismo es peor. Así que gracias por la charla. Doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Lezama. Jairo, ¿su merced quiere hacer algún comentario o en el Día de la Patria dejamos quieto ahí? No, doctor, quisiera pues terminar por agradecer a todo el servicio de gastroenterología. Pues como comentaba, esta investigación lleva años. Entonces los residentes que han estado detrás de mí, que han estado antes, ellos han estado poniéndole esfuerzo a esta investigación. Al doctor Martín Gómez, que ha sido el principal motivado a abrir esta línea de investigación en la institución, y a todos los docentes que también tienen mucho interés en continuar la investigación en estas áreas, y no solo en colon, sino pues en toda la gastroenterología. Muy bien. Yo quisiera, mientras esperamos si alguien más se anima, decirle que este tipo de investigación es lo que hace que nosotros cambiemos en el concepto en el que estamos a nivel de Latinoamérica. Me alegra mucho eso. Veo acá una pregunta de la doctora Adriana Rengifo. Doctora Adriana. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Bienvenida. Okay. Gracias. Quiero felicitar a la Universidad Nacional, a Martín, al doctor Rodríguez. Me parece espectacular todo. Pero una cosa que yo he insistido en los últimos 25 años y yo pienso que humildemente no pierde valor es que lo retroretiniano no pierde valor nunca. Entonces usted le puede mostrar a la retina lo que usted quiera con la tecnología más divina, con el HD, con el 4K, el 8K, el 16K, lo que queramos. Que si usted no ha entrenado su criterio clínico, si usted no ha entrenado su corteza occipital, si usted no trabaja en equipo con su mentor, como dijo ahorita alguien, una palabra muy linda que me parece mentor, usted puede estar viendo la lesión y puede estar viendo el cáncer, la lesión deprimida y el equipo le está marcando un rojo y una alarma que si a usted alguien no le ha enseñado que eso es una alarma de verdad, eso va a pasar de agache. Entonces yo pienso que ese temor de que si la tecnología va a superar el humano, sí o no, no. Yo pienso que la tecnología es retroalimentada por el humano y viceversa. Entonces, me parece que este aporte es bellísimo porque es una cosa que hemos estado buscando siempre, que los equipos tengan software, que nos muestren alarmas, que nos muestren rojos, que nos muestren cosas, pero si usted no ha aprendido en luz blanca lo que el HD nos está mostrando, como les digo ahorita, en las K que queramos, pero si usted en luz blanca, entre comillas, en su cerebro, no tiene intronizado cómo se ve, por qué se ve y qué voy a hacer con esa información, la información va a ser letra muerta, como decimos en Colombia, ¿sí? Letra muerta es que eso no tiene valor, ¿no? Listo, así, ahí como que me mostró una cosa, pero yo no sé cómo interpretar esa vaina y esto pasa de agache. Entonces, siempre pensar que la información visual que recibimos y que alimentamos con la luz blanca es muy importante. Por eso no perder de vista nunca la imagen cuando estamos aprendiendo a hacer endoscopia o cuando estamos, entre comillas, enseñando. Cuando hay alguien que está aprendiendo a hacer endoscopia al lado nuestro, usted tiene que enseñarle, mire cómo son los contornos, mire cómo se ve el patrón, mire cómo se ve la extensión lateral, mire lo que es esa depresión, mire por qué tan raro ese moco ahí pegado, tan raro, ¿no? Entonces, venga, la vemos y tan raro que ese moco estaba ahí pegado y el moco estaba pegado a un pólipo. Entonces,
Yo pienso que la interacción maestro-alumno no se puede perder nunca, por más que tengamos toda esta tecnología maravillosa. Y lo que esto hace es como llenarnos como de elementos y de tranquilidad, nos da paz que si algo se nos está pasando, porque humanamente se nos puede pasar, es válido que estos tipos de software nos ayuden porque siempre el fin último es el paciente, ¿sí? No es que yo soy el berraco de Huacas, como decimos también en Colombia, yo soy el que me las sé todas. No, qué rico que haya un software que nos da las alarmas y nos dice, ojo que a usted se le está quedando esto, ojo que usted no vio la válvula ileocecal, ojo que usted no se metió en el ileón, a ver, perdón. Entonces, eso es muy válido, pero la interacción maestro-alumno y siempre en beneficio del paciente no se debe perder nunca. No más. Muchas gracias, doctora Adriana. Profesor Gómez, doctor Rodríguez, ¿algún comentario? Así es, Adriana. Gracias por las felicitaciones. Realmente esto no busca reemplazar el entrenamiento de los residentes, que no piensen los residentes que van a tener una máquina o que si consiguen el dinero se compran un colonoscopio de estos y ya no necesitan entrenamiento. No, la idea es que el entrenamiento tiene que ser formal y estas máquinas están alimentadas es por nuestro conocimiento. Si nosotros lo alimentamos mal por un mal entrenamiento, pues ellas no van a funcionar. La idea es que deben combinarse las dos habilidades, la habilidad de un buen endoscopista entrenado con la habilidad de un buen sistema. Incluso estos sistemas cada vez que se desarrollen más van a tener controles de calidad. Como dice Adriana, si el doctor no llegó ni siquiera al ciego, pues el sistema le va a señalar que ni siquiera estamos en el ciego. Entonces la idea, lo que sí nos va a permitir es que seamos más objetivos, que estandaricemos un poco más las cosas y que disminuyamos la brecha de un endoscopista recién graduado con un endoscopista que tiene 20 años de experiencia con unas tasas de detección de pólipos de 40, 45, comparado cuando uno recién sale de 10, de 15, probablemente eso sí se va a disminuir. Y todo que busca, que mejoremos la calidad de la endoscopia. Obviamente en Latinoamérica probablemente nosotros ya no lo vivamos, no alcancemos, probablemente nuestros hijos a que estos sistemas estén en circulación, porque todos desde el Río Grande para abajo tenemos esas limitaciones enormes económicas que probablemente estos sistemas va a ser muy difícil de implementarlos en nuestro medio, pero eso no quiere decir que estemos al día de lo que se está moviendo en el mundo de la endoscopia. El profesor Lázaro Arango quería intervenir. Sí, claro, oiga, felicitar pues a Martín, su grupo, y a Jairo, que Jairo siempre yo he hablado con él por teléfono y se me hace que hace grandes presentaciones y que es una persona muy bien preparada. Y felicitarlos pues por lo que están haciendo. A ver, yo comparto una cosa. La realidad es que en estos días me llamaban a mí a ofrecerme la inteligencia artificial para mi centro y volvernos como un centro piloto de manejo de alguna de estas tecnologías, de alguna de las empresas que están empezando a comercializarlo en Colombia, y tenemos pues muchas ganas, más por el deseo de tratar de ser pioneros en algo y mirar, como ya lo está haciendo Martín y otros grupos, qué se puede hacer. Este trabajo me parece muy interesante, porque lo meto yo por otro lado. Vamos a entender, es distinto el aparato que tiene la inteligencia artificial ya montada, como lo dijo Martín, él nombró todas las marcas existentes en el país y en el mundo. Y este es un esfuerzo propio de una universidad que a través de ingeniería, a través de la lectura con un software especial, lee ya la colonoscopia ya hecha, el video lo analiza y detecta los pólipos que se vieron en esa colonoscopia. Entonces, a mí a nivel docente me parece muy interesante, casi que es un modelo de implantarlo, porque si uno hace la colonoscopia con su residente, y tanto para uno como para el residente es una medición, es una métrica, el hecho de después de someter su colonoscopia en video al análisis de la máquina del computador y ver cuántos pólipos no detectó y cuántos por la máquina dejó de detectar. Eso casi que obliga a mejorar la calidad de los servicios. Entonces creo que este tipo de implementos no lo metería yo a lo que ya existe, sino a la parte de la enseñanza misma, porque obliga a decir, vea, usted tiene una baja detección de pólipos, porque en el video que se puso el análisis de su colonoscopia, pues encontraba muchos más pólipos que los que usted vio. Entonces esa parte me parece muy interesante.
Una cosa que me preocupa a mí es que cuando yo he visto videos de inteligencia artificial, uno ve polipitos chiquiticos que ni siquiera vería tranquilamente. Hago la pregunta es, uno con el tiempo reducido que tiene en grandes programaciones, Martín, yo, Concha, Andrés Ardile, Navarrete, Lezama, Piace, todos los residentes, tenemos programaciones instituidos en un sitio. Si usted va a someter a una colonoscopia de inteligencia artificial, no van a hacer la media hora de colonoscopia normal que usted tiene, o 40 minutos, sino que tendría que hacerla en hora y media, porque detecta tantas lesiones que el hecho de tenerlas que resecar cuando las detecte va a llevar a que los tiempos mejoren. ¿Aguantará una institución esto realmente? Ahora, éticamente deberemos resecar la mayoría de pólipos. Pero entonces, entiéndame lo que estoy diciendo. Sometemos la ética y la academia, la razón de ser de lo que se debe hacer, a el mismo modelo de trabajo que tenemos todos en Latinoamérica y en el mundo. O sea, entonces, pues, eso todo hay que sopesarlo, ordenarlo, ponerlo en su contexto, y sí los felicito. Me parece que la máquina la utilizaría yo, la comercializaría como Universidad Nacional y la patentaría para la enseñanza, para que mejore la enseñanza de los pacientes. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, doctor Rodríguez, doctor Gómez? Gracias, doctor Arango, por su intervención. No, tiene razón el doctor Lázaro. No, nuestras investigaciones hasta ahora son muy prematuras y realmente nosotros solo vamos en la fase ahora de detección. El siguiente paso es la caracterización, que es lo que dice el doctor Lázaro. ¿Por qué? Porque uno de los grandes aportes que yo veo en un futuro a estos equipos de inteligencia artificial es que nos permiten, al detectar, luego caracterizar la lesión. Y si veo yo un pólipo menor de 5 milímetros, que la máquina, ya hay sistemas como el Genius de Medtronic y el de Fuji, que nos permite caracterizar la lesión y decir, no, quédese tranquilo, esto es una lesión hiperplásica o no, esta lesión es una lesión adenomatosa, retírela. Entonces podríamos incluso ahorrarnos dinero desde el punto de vista de patólogo, porque si vemos que es una lesión hiperplásica, que hay alta confidencia del sistema que nos está diciendo que es eso, la podemos dejar in situ y no retirarla. Y sí nos está metiendo en graves problemas en calidad, porque yo conozco muchos sitios donde las tasas de detección de pólipos son extremadamente bajas. Y como mostró el doctor Jairo, en el DW de este año se mostró un trabajo utilizando inteligencia artificial, y lo que llamaba la atención del título es que eran inexpertos, y los inexpertos detectan 44% de tasa de detección de adenoma, y el sistema lo subió a 54%. Yo creo que ninguno de nosotros, o por lo menos en promedio, llega a niveles superiores a un 35 o un 40%, y vemos que cada vez, como el doctor Douglas Res, quiere que lleguemos a niveles de alrededor del 50% que parecen realmente inalcanzables, y que probablemente la inteligencia artificial nos va a ayudar a alcanzar. Muchas gracias, doctor Gómez. ¿Ve al profesor Navarrete con la mano levantada, profe, o ya no? Sí. Hola. Bueno, mira, nosotros hemos trabajado con el grupo de computación de la Universidad Católica, pero nos hemos centrado no en detectar los pólipos, sino en clasificar los pólipos. Es decir, vemos un pólipo, le tomamos una foto, la metemos en el sistema que ellos han desarrollado, y el sistema o el computador nos manda de vuelta la indicación de qué grado de cudo tiene ese pólipo, por lo tanto, qué riesgo tiene de ser un cáncer o no. El objetivo de eso es decir, mira, este pólipo es un pólipo benigno y tiene más riesgo sacarlo que dejarlo, así que no lo voy a sacar. Este otro hay que sacarlo porque es un adenoma, pero tiene un cudo de un nivel bajo, por lo tanto lo saco y lo desecho, pero no necesito mandarlo al patólogo, y este sí tengo que mandarlo al patólogo. De tal manera de disminuir la carga de anatomía patológica que siempre está colapsada. Y lo que hemos hecho ahora último es que, como todas las endoscopías, las colonoscopías que hacemos quedan grabadas y digitalizadas, el informe, me refiero a tiene las fotos, hemos revisado todas las colonoscopías que hemos hecho en los últimos años, y estamos retirando las fotos de esas colonoscopías, de esos pólipos, y esos pólipos los sometemos, entonces esas fotos las sometemos al screening del computador, y el computador nos manda una respuesta, y como todos los pólipos que hemos sacado históricamente se mandan a la anatomía patológica, tenemos el resultado de la anatomía patológica, por lo tanto podemos comparar lo que nos dice el computador con el resultado de la anatomía patológica. El asunto es que es bastante alto, la correlación es muy buena, pero
cuando uno piensa si la correlación falla en un 10%, estamos mal, porque ese 10% no lo podemos permitir. Por lo tanto, si no nos dicen un 100% de certeza, igual vamos a tener que mandar el pólipo a anatomía patológica. Y quiero saber cuál es la opinión que tiene el experto que acaba de hacer la excelente presentación con respecto a eso, porque necesitamos tener un porcentaje de asertividad súper alto, porque no nos podemos dar el riesgo de fallar, o el computador falle en un 5 o en un 10%, porque va a quedar un pólipo o vamos a perder el pólipo dentro del paciente, y por lo tanto eso tiene un riesgo para él, y hay igual que sacarlo y mandarlo a anatomía patológica todos los pólipos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿en qué nos ayuda todo este sistema? Bueno, doctor, muchas gracias por los comentarios, por la pregunta. Ese tema es, como su merced lo dijo, aparte de la detección, la clasificación de los pólipos tiene una alta utilidad. Desde 2015 para acá se ha venido proponiendo la estrategia de diagnosticar y dejar in situ cuando son hiperplásicos, o de diagnosticar, retirar y descartar cuando son adenomas. Como de su experiencia lo ha dicho, doctor, en los artículos de los demás grupos de investigación en el mundo también han obtenido buenos rendimientos. La exactitud oscila entre más o menos 90 a 94%. Y el punto de corte que se recomienda es mínimo 90% para establecer eso como una estrategia para usarlo en la práctica clínica. Yo creería que el pólipo que se consideró hiperplásico y se resecó y se envió a patología y era hiperplásico y se perdió ese, digamos, el estudio de patología, es un escenario de pronto menos peligroso que el escenario en que un pólipo sea catalogado como hiperplásico y no se reseque, y es efectivamente esa adenoma. Ese sería el mayor peligro. Y sobre ese escenario, o sea, el valor predictivo negativo para adenoma, inclusive parece ser un poco mayor, está como en el 95%. Yo considero que pues se requerirán más estudios para tratar de establecer si estas tecnologías en ensayos clínicos, prospectivos y sobre todo en tiempo real, porque estamos hablando de estudios con videos de colonoscopias, esto hay que demostrarlo que funciona en tiempo real, y con ensayos clínicos que se logra un valor predictivo negativo mayor al 95%, yo creo que podría ser una estrategia válida. Teniendo en cuenta que habrán otras características que deben evaluarse, no solo lo que esté diciendo la inteligencia artificial. Por ejemplo, si la inteligencia artificial lo clasifica como un pólipo hiperplásico, pero el colonoscopista, que debe ser un colonoscopista experto, considera que no es hiperplásico, sino adenomatoso por su tamaño, por sus características, o por la edad del paciente, por otras cosas, y decide resecarlo, pues prevalecerá el criterio del experto, porque, digamos, el beneficio, siempre hay que buscar el beneficio al paciente. Entonces, esto es una combinación de la experticia del gastroenterólogo y el apoyo por la máquina, no dejarle el diagnóstico exclusivo a la máquina, porque eso sería, creo yo, la mala praxis. Es la importancia del criterio del colonoscopista y el apoyo por la máquina, y en un constructo tomar la decisión de dejar un pólipo in situ. ¿Usted estaría de acuerdo en que esta tecnología sería útil en la medida que la asertividad de la tecnología o del computador sea al menos igual que la del patólogo? Porque también nosotros decimos, bueno, el patólogo, nosotros siempre pensamos que los patólogos siempre hacen 100% de éxito, y no es así, también se equivocan. De tal manera que lo que uno al menos esperaría es que la máquina tuviera el mismo éxito que el patólogo al analizar la muestra que le estamos presentando. Y ahí nos podemos quedar con esa situación y no tener que mandar el pólipo a patología. Sí, es correcto, doctor. El rendimiento a veces en otros escenarios se ha demostrado que en algunos diagnósticos endoscópicos puede tener inclusive mejor rendimiento que el patológico. Por ejemplo, la colangioscopia, el rendimiento del diagnóstico endoscópico para neoplasias es inclusive mayor que el diagnóstico histológico. O sea, la histología no siempre es la respuesta a todo. Yo creo que la responsabilidad sobre qué hacer con un pólipo debe recaer sobre el gastroenterólogo experto que está haciendo el examen, cómo observa la lesión, cómo utilizar otras herramientas, el NBI, clasificar el CUDO y apoyarse por la inteligencia artificial. Y si sumando todos los criterios, definitivamente considera que es un pólipo hiperplásico, por ejemplo, muy pequeño en el recto, claramente un hiperplásico, pues podría quedarse ahí, siempre y cuando... otra cosa importante es que estos estudios, para aplicarlos en la población, deben estar validados en la población en la que uno está. Por ejemplo, decir que si se trajo un software desarrollado en población, no sé, digamos japonesa, y se va a aplicar sin validar en población colombiana, no podría ser lo correcto, porque puede ser que su rendimiento no sea igual que allá. O sea que para poder aplicar una estrategia de estas, tendría que estar validada en nuestra población. Con todo eso, yo creería que podría ser una estrategia, pero cumpliendo todos esos requisitos.
Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, ha sido una jornada muy productiva, llena de interesantes conceptos, de información del más alto nivel. Queremos agradecer nuevamente por estar hoy en el Día de la Patria conectado con nosotros. En Colombia es día festivo. A nuestros jurados internacionales, como siempre, gracias por su disposición. A nuestros jurados nacionales, agradecerles también su participación. Agradecer a nuestros hermanos de Puerto Rico y al grupo de la Universidad Nacional, doctor Ravel, doctor Richet, doctor Rodríguez, doctor Gómez, muchísimas gracias por estar acá. Creo que nuestro presidente, de pronto, unas palabras de despedida.